Estamos en la física 3, semana 10, unidad programática, la unidad 5, corriente eléctrica y circuitos eléctricos. En esta clase vamos a hablar de resistencias en serie y en paralelo y combinación de resistencias. También vamos a hablar sobre las reglas de Kirchhoff, que son reglas para resolver circuitos de múltiples mallas. Muy bien, entonces, ¿qué es una resistencia? Una resistencia es un elemento pasivo, no almacena energía y su función es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, una resistencia eléctrica se opone al paso de la corriente eléctrica. A través de la resistencia pasan corrientes y estos elementos generalmente generan calor. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué se usan las resistencias si hay una pérdida de calor? Porque calientan cuando pasa a través de ellas una corriente. Bueno, son necesarias. Entonces, ¿para qué? Para limitar la corriente, para dividir un voltaje. Entonces, esas funciones son necesarias en los circuitos y se utilizan resistencias. Ustedes ya las conocieron en el laboratorio. Bien, veamos qué sucede cuando tenemos N resistencias en serie. Para explicarlo vamos a hacer con 3. Vean, tenemos R1, R2 y R3. Si lográramos encontrar el equivalente de esas 3, tendríamos un R equivalente. Y la corriente que pasaría sería la misma por el equivalente. La corriente que pasaría por las 3 resistencias sería la misma que pasaría por la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje entre los terminales sería el voltaje V1 más V2 más V3. Si circula una corriente a través de esa trayectoria que forman los segmentos resistivos que están en serie, observen de que cuando las resistencias están en serie, forman un solo camino para la corriente eléctrica. Entonces, ¿a qué va a ser igual V1? Va a ser igual a I por R1. De la misma forma en la resistencia 2 y en la resistencia 3. La corriente es la misma. Muy bien, aquí tenemos el voltaje entre los terminales A y B. Aquí tendríamos el voltaje en los terminales es igual a I por R equivalente, que sería la equivalente de las 3. Entonces, si igualamos esas dos expresiones, vean, la corriente es la misma. ¿Por qué? Porque si determino una resistencia equivalente a estas 3, pues al conectar la fuente de voltaje en los terminales A y B, va a sentir la misma resistencia que las 3 en serie. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la R equivalente es igual a la suma vean, esta sería, para este caso de 3 resistencias, tendríamos la suma de las 3 resistencias es la resistencia equivalente.
expresemos una relación general. La resistencia equivalente de n resistencias en serie es igual a la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie. Dos o más elementos eléctricos están conectados en serie cuando forman un solo camino para la corriente. Entonces, nada más hay que señalar de que deben estar las resistencias, para poder sumarlas, deben estar en la misma unidad. ¿Por qué? Porque encontramos resistencias con unidades ohmios, kiloohmios o megaohmios, son los más utilizados. Entonces, vean, con facilidad podemos encontrar la resistencia equivalente de n resistencias en serie. Veamos ahora el caso de n resistencias en paralelo. Cuando dos o más elementos eléctricos están conectados en paralelo. Cuando unen sus respectivos terminales. Cuando están conectados en serie. Cuando forman un solo camino a la corriente y se conectan uno a continuación del otro. En paralelo, vean que tenemos una conexión de tres resistencias en paralelo. En este tipo de conexión se cumple que los tres elementos tienen unidos sus respectivos terminales. ¿Qué parámetro eléctrico es común para estas tres resistencias? Si nosotros aplicamos una fuente de voltaje entre los puntos A y B, cada una de las tres resistencias está recibiendo el mismo potencial, la misma diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál es la característica de este arreglo en paralelo? Que la corriente principal se divide. Vean, la corriente total que está impulsando la diferencia de potencial se divide en tres. Si las resistencias son diferentes, quiere decir que por aquella que tenga el mayor valor en ohmios, va a circular la menor cantidad de corriente. Aquella que tenga la menor cantidad de ohmios, va a circular la mayor cantidad, y al revés, aquella que tenga una mayor cantidad de ohmios, la corriente va a ser menor. Estamos hablando al principio de la oposición que este elemento presenta al paso de la corriente. Entonces, en estos circuitos se cumple que la suma de las corrientes es igual a la corriente total.
que es la que usaría la fuente que conectemos entre los puntos A y B. Muy bien, como el voltaje es igual, quiere decir que la corriente 1 la podemos representar por D entre R1. La corriente 2, B entre R2, de la misma forma, la corriente 3 es igual a la corriente total. ¿A qué sería igual la corriente total? Al equivalente de las tres resistencias en paralelo, el voltaje AB entre las resistencias, el equivalente de las tres resistencias. Vean cómo las tres resistencias comparten el mismo voltaje. ¿Qué nos queda? Nos queda que la suma de los inversos de las tres resistencias es igual al inverso de la resistencia equivalente. ¿De dónde? Ahí tenemos la ecuación para tres resistencias en paralelo, para calcular la resistencia equivalente de tres resistencias en paralelo. Muy bien. En general diríamos ahí tendríamos la expresión las unidades, desde luego, serían ohmios, que es la unidad de ese elemento, ohmios. Entonces, la resistencia equivalente de n resistencias en paralelo es igual al inverso de la sumatoria de los inversos. Para el caso particular que tengamos únicamente dos resistencias, para el caso particular de dos resistencias en paralelo, esa ecuación nos da como resultado el producto sobre la suma, para el caso particular que sean dos, que generalmente es el caso que más se presenta a este nivel. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, vean, las ecuaciones para determinar cuál es la resistencia equivalente si la conectamos las resistencias en serie y si las conectamos en paralelo. Entonces, la fórmula general, este es el caso particular para dos resistencias. Ahora veamos una combinación
de estas dos conexiones. Llamémosle combinación de resistencia. Imaginen que tengo R1 tenemos ahí una combinación de una conexión en serie con paralelo de 5 resistencias. Y queremos calcular cuál es la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Muy bien. El equivalente de estas tres, que por facilidad le he puesto que son iguales, un valor, el equivalente de estas tres que están en paralelo, está en serie con R1 y R3. Entonces, calculamos el equivalente del paralelo. Llamémosle a este punto un punto C y acá un punto B. RCD, el equivalente. Entonces vean, del equivalente de estas tres, que son iguales, cada uno de los elementos le he llamado R2, entonces quiere decir de que si tenemos tres resistencias en paralelo, el equivalente va a ser un tercio. Ahora, ya tengo el equivalente del paralelo. Entonces tendría R1, RCD y R3. Me queda un arreglo serie. El R equivalente total sería igual a la suma de las tres. Entonces quiere decir que ese arreglo lo he reducido a una única resistencia.
Muy bien, vean de que en estos ejemplos nada más el objetivo era deducir la ecuación para serie y paralelo. Pero podemos tener nosotros circuitos con fuente, ya con fuente, imaginen que tengamos el circuito. Y sabemos que la fuente va a inyectar una corriente al circuito. ¿Qué pasaría si nos preguntáramos cuál es el valor de esa corriente? Conociendo los elementos del valor de cada uno de los elementos resistivos, conociendo el valor de la fe, conociendo el valor de la fuente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esta R4, R3 y R4 están en serie. El equivalente de estas dos en serie está en paralelo con R2. El equivalente a estas tres está en serie con R1. Entonces, iríamos paso a paso reduciendo el circuito hasta llegar a tener una resistencia. Y la corriente que sería igual al valor de la P entre la resistencia equivalente. Entonces, vean, serie, el equivalente de estos dos es paralelo. Por ejemplo, el equivalente entre los puntos A y B sería R3 más R4 serie en paralelo con R2. El equivalente de estas tres sería este valor. Entonces tendríamos que la corriente que sale de la fuente podríamos calcularlo sin aplicar las leyes de Kirchhoff. Y vean, solo tenemos una fuente, pero ¿qué pasaría si tuviéramos otra fuente? Entonces no podríamos hacer esta simplificación. Y estamos limitados. Bueno, ahora veamos dos reglas que se les llama las reglas de Kirchhoff, que nos permiten resolver circuitos de varias mallas. Llamémosle entre comillas circuitos complejos. El nivel de dificultad de la física 3 es circuito hasta de 2 mallas. Vamos a definir entonces qué es malla. Todos aquellos términos que permitan entender las reglas de Kirchhoff. Vamos a hacer eso primero. Entonces pasamos a estudiar las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff son dos reglas. Veamos la primera regla. A esta primera regla se le llama la regla de los nudos o la regla de los nodos.
Un nodo en un circuito o nodo en un circuito es la unión de varios elementos eléctricos. Lo vamos a definir un nodo como la unión de 3 o más elementos eléctricos en un circuito, en un punto. Imaginen que en un circuito ahí tenemos dibujado un nodo de un circuito, nodo o nudo. Es la unión de 3 o más elementos. Entonces, la regla de Kirchhoff, la primera regla, la regla de los nodos, dice lo siguiente. Dice que la suma de las corrientes en un nodo en todo circuito eléctrico, la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. Lo podemos plantear de la siguiente forma. La sumatoria de la corriente entrando a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes saliendo del nodo. Entonces, estamos expresando lo mismo, ¿verdad? La suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo. En ese punto llamado nodo. Entonces vamos a utilizar esta herramienta. Por ejemplo, imaginen que yo supongo que aquí viene la corriente I1, la corriente I2, y que del nodo sale una corriente I3. Aplicando la primera regla de Kirchhoff, tendríamos que I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub 3. Esa ecuación cumple la primera regla de Kirchhoff. Ahora, ¿en qué se fundamenta esa regla? Esta regla se fundamenta en la conservación de la carga. Si nosotros hacemos una retrospectiva al fenómeno de los fluidos a través de una tubería, vemos de que la cantidad de agua entrando es igual a la cantidad de agua saliendo. Imaginen que hay una bifurcación.
Entonces, no hay acumulación. En este caso, es un símil, principio de continuidad. No hay acumulación de carga en el nodo. Todo lo que entra, toda la carga que entra, sale. No hay acumulación de carga en el nudo o en el nodo. ¿Qué cumple ese fenómeno? Cumple la conservación de la carga. No hay acumulación de carga en el nodo. Muy bien, esta es la primera regla. Decirles de que cuando vamos a analizar un circuito, no conocemos para dónde circulan las corrientes, el sentido de las corrientes. Supóngase que no conocemos el sentido de las corrientes, no conocemos el valor de las corrientes. Entonces, al aplicar este método, nosotros vamos a hacer una suposición, que la sumatoria de las corrientes entrando, vamos a hacer una suposición en el sentido de las corrientes. Esa es la suposición, en el sentido de las corrientes. Entonces, vean, yo he puesto I1 y 2 entrando al nodo y 3 saliendo. Entonces, uno de ustedes podría preguntarme con toda razón, mire, ¿y cómo supo que I3 está saliendo? Cuando apliquemos el método, esa va a ser una suposición que la vamos a respetar hasta el final de la solución del problema. Si una de las corrientes realmente está en sentido contrario, cuando encontremos el valor solución, nos va a dar un signo negativo. Entonces decimos, bueno, el valor calculado es correcto, pero el sentido que le asignamos a la corriente es contrario. Y podemos redibujar el circuito, aquellas corrientes que salieron negativas, corregirle el sentido, pero el valor numérico de las corrientes es válido y es correcto. Muy bien. Entonces, quiere decir de que al aplicar este método, alguien podría decir, bueno, yo voy a poner todas las corrientes entrando. Otro, yo voy a poner todas las corrientes saliendo. Otro, yo voy a poner I1, I2 entrando y 3 saliendo. Puede ser. ¿Por qué? Porque al final la misma solución de las corrientes, si nos equivocamos en esa suposición, que la vamos a respetar durante el desarrollo del problema, aquella corriente que está en sentido contrario nos va a dar negativo. Primera regla, la regla de los nodos. Veamos la segunda regla. Regla de las mallas. ¿Qué es una malla? Malla o lazo cerrado. ¿Dónde? En un circuito. Malla o lazo cerrado. Dice
es una trayectoria cerrada en un circuito que está formada por elementos de circuito. Imaginen que tenemos esta situación. Aquí tenemos un circuito de una sola malla. A una malla también le podemos llamar lazo cerrado. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Dice, la sumatoria algebraica de las caídas y subidas de tensión a través de una malla o lazo cerrado en un circuito es igual a 0. ¿Por qué menciono algebraica? Porque las caídas las vamos a poner como negativas y las subidas de voltaje las vamos a poner como positivas. Entonces vean acá el circuito de una sola malla. Supongamos que la corriente va a ir en este sentido. Entonces hagamos la sumatoria. Comencemos en el punto A. Vean, en el punto A vamos del terminal negativo al positivo de una fuente. Para aplicar la segunda regla de Kirchhoff, vamos a definir 3 convenciones. Una convención es un acuerdo, así como las corrientes en la regla de los nodos. Hacemos una oposición y la respetamos hasta el final del problema. Entonces, cuando en una fuente vayamos haciendo la suma en el sentido de menos a más, esto va a ser una subida de tensión positiva. Al revés, la otra fuente si venimos haciendo la suma en este sentido, ¿ven? Al llegar a la fuente 2, nos encontramos con un terminal negativo y vamos a positivo. Entonces, aquí sería más E. Lo que nos dice que las fuentes se van a sumar. Pero, ¿qué pasaría si tenemos este caso? Y venimos haciendo la suma en ese sentido. Entonces sería menos E, porque pasamos de más a menos. Es una caída que la provoca la fuente, una caída de tensión. En las resistencias, imagínense que voy haciendo la suma en este sentido, y esta es R. Entonces, el delta B es menos y por R. Es una caída de tensión. Por el contrario, aquí vean que el I va hacia arriba. Aquí, ¿qué pasaría si el I viene hacia abajo?
si la corriente viene hacia abajo. Y nosotros vamos haciendo la suma en este sentido. Aquí sería signo positivo. ¿Vean? Cuando vamos al contrario, sería una subida porque vamos de menos a más. La corriente circula de un punto de mayor potencial a menor potencial. Esos detallitos, vean, nos van a servir para aplicar la segunda regla de Kirchhoff y hacer la sumatoria de las caídas y subidas. Vamos a tener elementos fuentes y elementos resistivos. Apliquemos esas convenciones acá. Comencemos desde el punto A. Vean, voy de menos a más en el sentido que voy haciendo las sumas. Entonces, más E1. Acá he puesto la corriente, vean que va en ese sentido. Entonces sería menos I por R1. Llegamos a la fuente. Vamos de menos a más. Entonces es una subida. Y acá vean que la suma la vamos haciendo en el sentido que circula la corriente. Menos la corriente por R2. La sumatoria, dice, de las subidas y caídas es igual a 0. Entonces tendríamos y ahí tendríamos la expresión para la corriente eléctrica que circula por ese circuito. Bien, entonces tenemos dos reglas, la regla de los nodos y la regla de las mallas o lazos cerrados, para poder resolver circuitos de múltiples mallas. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de aplicación. Me falta decirles en qué se fundamenta esta regla, la regla de las mallas o lazos cerrados. Esta regla se fundamenta La regla se fundamenta en la conservación de la energía en el circuito. ¿Por qué? Bueno, porque hay subidas de energía, aumenta el voltaje. Si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Hay caída de tensión. Si cae la tensión, hay una disminución. Entonces, al final, diríamos de que la expresión de esta regla
La sumatoria de las caídas y subidas de tensión en una malla con lazo cerrado es igual a 0, que es equivalente a decirles en una trayectoria cerrada formada por elementos de circuito, ¿qué sucede? La sumatoria de los delta V positivos más delta V negativos igual a 0. Ahí está escrita al principio otra. La sumatoria de las caídas y subidas de tensión en una malla con lazo cerrado es igual a 0 en todo circuito. Entonces ahí tenemos planteado a nivel de circuito un problema donde se pide calcular las corrientes. Entonces vamos a ver el procedimiento que debemos aplicar. ¿Cómo aplicar? El objetivo es decirles a ustedes con este problema cómo aplicar las reglas de Kirchhoff. Muy bien. Pienso de que tenemos el circuito y nosotros lo primero que vamos a hacer es tomar un nodo. Si nosotros nos preguntamos cuántos nodos tiene el circuito, tiene un nodo
superior A y un nodo inferior B. La definición de nodo lo hicimos al inicio diciendo es el punto donde se unen tres o más elementos. Alguien podría decir, bueno, pero en la unión de dos elementos ahí hay un nudo. Ese nudo, llamémosle un nodo simple, porque no nos sirve para aplicar el método. Entonces tenemos dos nodos principales, A y B. Nos piden determinar las corrientes por cada elemento. Si yo determino I1, I2, I3, vean, esas son las corrientes que pasan por los elementos del circuito. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Voy a poner en un nodo, voy a suponer las corrientes. Entonces vean lo que he hecho, I1 entrando, I2 entrando, saliendo I3. Entonces tengo la primera ecuación. Del nodo A. Y es una suposición. Si una de las corrientes al final en la solución es negativa, quiere decir que supuse en sentido contrario. Puedo arreglarlo, dándole vuelta a la flecha. Pero ¿qué pasa con el valor numérico de la corriente? Es válido. Solo sí lo tenemos que corregir. Muy bien, entonces hemos aplicado la primera regla. ¿Cómo aplicar la segunda regla? Por ser el primer ejemplo. ¿Cuántas mallas o lazos cerrados tiene este circuito? ¿Cómo se define una malla? Es una trayectoria cerrada formada por elementos eléctricos en un circuito. Aquí tenemos uno, ¿ves? Aquí tenemos otra. Muy bien. Pero hay una tercera opción. Vamos acá. Sería una tercera. Como ya tenemos una ecuación, la ecuación de nodo, sabemos que para un sistema de ecuaciones debemos de tener, para que se pueda resolver ese sistema, debemos de tener tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces tenemos tres incógnitas, pero ya tenemos una ecuación, necesitamos dos ecuaciones. Vamos a aplicar la segunda regla. Voy a suponer que una corriente va a circular, llamémosle malla A. Otra corriente va a circular por la malla B. Muy bien. Entonces, hagamos la ecuación para la malla A. Vamos a seguir la trayectoria T, D, A, B y terminamos en C. Vamos a ir de este punto a este, a este, a este y acá. Al llegar al mismo punto, igualamos a 0. Lleguemos a 0. Bien, entonces vamos a comenzar con la malla 1, malla A. Vean, voy de más a menos. Esta es una caída. Menos de 1. Aquí voy resistencia y vengo acá. Voy en este sentido. Pero la corriente que he supuesto está en sentido contrario. Entonces, lo voy a tomar más y 1 R1. Estoy en este punto. Voy de más a menos. Es una caída.
menos 2. He llegado al punto B. La corriente, ¿verdad? En el sentido de la trayectoria sería menos I1 R2. He llegado al mismo punto, igual a 0. Entonces tendríamos I1 R1 I1 R1 y 1 R2. Y tengo la ecuación A. Vean por qué me sale positivo el producto I1 R1. Porque voy haciendo la suma y encuentro la corriente opuesta, al contrario. Entonces lo tomo como una subida. Mientras que acá la corriente, vean, esta es la misma que pasa aquí. Y 2, tiene el mismo sentido que voy haciendo la suma. Es una caída. Y 2, R2. Bien, vamos a la ecuación de la malla 2. Malla B. Comencemos en el punto B. Llegamos al punto A, después a E, F y terminamos donde comenzamos. Veamos, de menos a más es una subida, más es un 2. Menos y 1 R1 es una caída. Viene acá y sub 3 en el sentido que estamos haciendo la suma. Es una caída con I sub 3. El punto F es igual al punto B. Igualamos a 0. Y tenemos la ecuación de la malla B. Muy bien. Vean, aquí aparece I sub 3. Pero en esta ecuación solo aparece I sub 1 y I sub 2. Entonces tenemos como incógnita I sub 1, I sub 2, I sub 3. Pero tenemos 3 ecuaciones. ¿Cuál es lo más fácil que podemos hacer? En la ecuación B, sustituir I sub 3, que es la suma de I sub 1 más I sub 2. Nos quedarían 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Entonces, ya teniendo las ecuaciones, entonces vuelve el problema algebraico, donde una forma mecánica de resolver el sistema de 2 ecuaciones, 2 incógnitas, podría ser por sustitución, por determinantes, y cada uno de ustedes, pues,
podía aplicar sus habilidades, que eso ya es un problema algebraico, pero la aplicación de las dos reglas sería de esta forma. Veamos otro ejemplo. Bien, tenemos otro circuito de otra configuración, pero siempre visualizamos fácilmente dos mallas. Entonces, nos piden determinar las corrientes. ¿Por qué las corrientes? Porque si nosotros en un circuito conocemos las corrientes y la resistencia, podemos conocer la diferencia de potencial en cada elemento. Por eso es importante primero calcular las corrientes. Ahora, en un problema nos podrían decir específicamente, mire, calcule este parámetro en tal elemento. Por ejemplo, imaginen que me preguntar, ¿cuál es la diferencia potencial en esta resistencia? Su valor es R1 y cuál. Entonces me interesa calcular la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Y cuál sería la diferencia potencial? La corriente por R1, la corriente que pasa por esa trayectoria. Entonces tenemos dos nodos principales. Entonces, si me preguntan o me piden que determine las corrientes en ese circuito, vean que lo que estamos haciendo es aplicando las dos reglas simultáneamente. O sea, no nos vamos a limitar a aplicar una sola regla teniendo la otra, ¿verdad? La aplicamos simultáneamente. Entonces, voy a aplicar primero en este circuito, donde me piden determinar las corrientes, voy a suponer el sentido de la corriente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Suponiendo. Pongo dos corrientes entrando y una saliendo. ¿Podría poner las tres saliendo? Sí. ¿Podría poner las tres entrando? Sí. Entonces, nada más que vamos a respetar esa oposición hasta el final del problema. Entonces, tenemos la primera ecuación.
vamos a aplicar, o ya aplicamos en el nodo A, la regla, haciendo una suposición de la corriente. Y tenemos la primera ecuación. Llamémosle ecuación 1. Ahora vamos a escoger el sentido que le vamos a poner a la sumatoria que vamos a hacer en las mallas. Voy a suponer que en esta malla, lo voy a llamar malla A, la sumatoria la voy a hacer en este sentido, y que en la malla B la voy a hacer en el sentido horario también. Vamos a la malla A. El recorrido que vamos a hacer en la malla A sería del punto E, nos vamos al F, al A, al B, y después regresamos al punto original, que es T. Entonces partimos haciendo la suma. Partimos, para la malla A, partimos del punto E. Una subida, ¿verdad? Más E1. La corriente la he supuesto en el mismo sentido que voy haciendo la sumatoria. Una caída. Y 1 es la corriente que pasa por la resistencia por R1. Estoy en este punto y voy haciendo la sumatoria en el sentido horario. La corriente está al contrario, la corriente supuesta. Entonces es una subida. Estoy acá, en la fuente 2, en el terminal positivo. Es una caída. He llegado al punto B. Entonces, esta corriente que pasa por acá es esta misma, ¿ya? Porque ahora tiene un camino. Y está en el sentido de la sumatoria. Es una caída. Llego al mismo. Después lo que viene, vean, que agrupamos los términos. Y tenemos la ecuación A, que sería la segunda ecuación. Malla B. K. Y K es el mismo punto de B, porque no hay elemento resistivo acá. Entonces sería de B, nos vamos a H, K, que es el mismo. Muy bien, comencemos. Partimos del punto B. Vamos de menos a más, es una subida. Menos una caída, porque vean, estamos haciendo la sumatoria en el sentido horario, y esta corriente 2 va en el sentido. Menos y 3,
R1. Hemos llegado aquí, terminal positivo de la fuente 3. Entonces es una caída porque vamos de más a menos. Menos el 3. Y acá la corriente 3 viene aquí en el mismo sentido. Menos y 3 R1. Hemos llegado al punto K, que es el mismo de B porque no hay elemento. Igualamos a 0. Entonces, tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Sustituimos los valores de las resistencias. Cogemos un método, ya sea por sustitución o por determinante, y resolvemos para las corrientes. Fíjense de que hemos aplicado las dos reglas, pero este problema tiene una característica que es evidente que todas las fuentes, su terminal negativo va abajo, ¿no? Entonces podríamos nosotros modificar si esta resistencia, ¿cómo está eléctricamente con esta en serie? La quito de acá y le sumo acá, sería 2R1. Esta la llevo acá y le pongo 2R1 de trasladada. No se modifica la corriente del circuito. ¿Por qué? Porque la rama tiene la misma corriente, la misma resistencia, la misma oposición. Entonces, ¿qué podemos decir? Apliquemos la primera regla. Estamos resolviendo el mismo circuito. Y 1, aquí hay 2, más I2, igual I3. Muy bien. Pero, I1, aquí es igual a la corriente I1, a la corriente que pasa por esta resistencia. Y la corriente circula de más a menos. Entonces sería el voltaje en este punto, que sería E1 menos E sub A entre 2 R1. Sería la corriente I1. La corriente I2 es la que va por la rama de medio. ¿A qué va a ser igual? Al voltaje en este punto, E2 menos el voltaje en A. Esta diferencia es la diferencia de potencial en R2. Y la corriente 3
Y ahí tengo una ecuación. Observen cuántas incógnitas tengo en esta ecuación. Una, si conozco los valores resistivos y el valor de la fuente, solamente tengo una ecuación, una incógnita. B sub A. Despego B sub A y después regreso a estas expresiones para calcular eso 1, eso 2, eso 3. Eso, observando el circuito, nos permite trabajarlo nada más con la regla 1, que es la regla de Bernoulli.